Shake. El shake en maya significa revuelto. Es una ensalada o cóctel de frutas que se prepara y disfruta para los días finales de octubre. Escobedo 2018. Bienvenidos. El día de hoy estamos aquí reunidos para presenciar la ponencia El Shake Educativo, Pandemia, Rezago Educativo y Tensiones Curriculares 2022, octubre. Para esta ponencia nos acompañarán los estudiantes de la Licenciatura de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán en su modalidad virtual, UAEP, quienes nos presentarán dicha ponencia desde su propia comprensión. Nos acompaña la estudiante Carolina Muguel, que actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura, y formulando la alumna Anina Tornel, que de igual forma cursa el tercer semestre de la misma. Una vez presentados los exponentes de esta ponencia, hacemos presencia del objeto principal de ella, el shake educativo, pandemia, rezago educativo y tensiones curriculares. Es la presentación de dos futuros plasmados en una idea para la transformación educativa, incluyendo todos los aprendizajes de la unidad de tensiones curriculares, combinándolo con un tema que nos apasiona y compartimos: la inclusión de las neurodivergencias y el evidente rezago educativo. Dentro de los temas a abordar estará una breve introducción a todos ellos: las tensiones del currículum, la pandemia, el rezago, el currículum y por último las conclusiones sobre ellos. Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo, por eso aprendemos siempre. Paulo Freire. Iniciamos. Vivir en un mundo globalizado implica tener ventajas y desventajas en la educación en general. Por el lado positivo, tenemos el intercambio cultural, a las que se puede aspirar a tener accesos a diversos métodos de información, y puede significar provechoso como referencia para poder aplicar algunos métodos educativos. Pero sin embargo, existen rasgos negativos los cuales se pueden convertir en reto debido a la falta de inclusión y equidad en el aula. Todo esto por una desigualdad que existe, tanto política, social, económica y cultural, emergente de la diferencia entre los países de primer mundo y los que son vías de desarrollo. Por consiguiente, se puede observar la clara lucha de poderes entre las culturas hegemónicas contra las que pretenden dominar. Estas son los países en vías de desarrollo. ¿Y cómo se pretende dominar? Pues mediante la incapacidad de superación profesional y falta de una educación de calidad. Un claro ejemplo de hegemonía que se ejerce proveniente del pueblo anglosajón estadounidense hacia los migrantes latinos, en donde se vive la falacia de una multiculturalidad con un toque de inclusividad, pero la realidad es que es una desigualdad de oportunidades de vida. Y se observa la exclusión disfrazada de inclusión, ya que sabemos que existen escuelas donde la mayoría de los alumnos son latinos o la mayoría de los alumnos son afroamericanos, y de esta manera los segregan, no los mezclan como debería de ser inclusivamente, etiquetándolos con clases o con razas. Y la pandemia lo único que vino a evidenciar es esta desigualdad y esta exclusión, donde como resultado evidente e inminente pues hay un rezago educativo, un rezago cultural, un rezago económico que ha marcado sobre todo a estos grupos vulnerables. La transnacionalización es el resultado que arroja la globalización como consecuencia de determinadas liberaciones ideológicas, choques culturales, políticos, sociales, que consumen a la sociedad en un marco de presiones opuestas o contrarias, las cuales difícilmente se encuentra un equilibrio entre ellas. Entre estas podemos encontrar la ciudadanía versus la individualidad, la inclusión versus la exclusión, la hegemonía contra la multiculturalidad
y contrarrestando la globalización, la localidad. Será inadecuado determinar el análisis del cual abordaremos en este tema sin conceptualizar cada término del cual nos enfocaremos. Por lo consiguiente, hablaremos del término de globalización. Para Walters 2002, citado en Alcañiz 2008, es un proceso social a través del cual disminuyen la coacción geográfica sobre los procesos sociales y culturales en donde los individuos forman parte de él conscientemente, es decir, que los alcances de las influencias mundiales son cada día más alcanzables para todas las naciones. Por consiguiente, no podemos deslindar los beneficios de la globalización otorga la educación. Sin embargo, tenemos que recordar los retos y consecuencias que esta misma trae en términos de desigualdad, exclusión, interculturalidad, calidad educativa, que termina repercutiendo en todas las estructuras sociales de un contexto geográfico específico. Sin embargo, la globalización es el marco de las puertas hacia las consecuencias de un individualismo competente para la satisfacción de los deseos personales. Citando a Entronkis, quien fue citado por Cornejo, dice que durante años se ha pretendido buscar una ciudadanía que sea cada vez más inclusiva, tomando como referencia a esas minorías que carecen de los mismos derechos humanos. Cuando queremos hablar de minorías, estamos haciendo referencia a aquellos grupos que comparten alguna desventaja o desigualdad con respecto a una mayoría. Es muy evidente que no se les ha dado la importancia necesaria y significativa, sobre todo en las políticas constitucionales para los derechos que enmarcan estas minorías, como bien lo menciona Carbonell. Sin embargo, dentro de estas minorías podemos referenciar a la más amplia de ellas, a los grupos de personas con discapacidades, ya que se resalta que la falta de oportunidades a una educación de calidad para estas minorías, hay una brecha enorme que pese a muchos planteamientos y a todos los marcos que se han intentado llevar para incluirlos, poca intervención se ha tenido, ya que es muy notable que las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales es un sector rezagado en la educación hoy en día. El confinamiento derivado de la pandemia por SARS-CoV-2 trajo consecuencias irreversibles durante un periodo largo de tiempo para la educación en México y de todo el mundo. Según Human Rights, este rezago educativo no es temporal, sino que es una afectación desproporcionada en niños y niñas de todo el mundo, ya que en la mayoría de los casos la falta de oportunidades para el acceso a las TICs o de las herramientas necesarias para seguir adquiriendo su proceso de aprendizaje durante dicha pandemia fueron significativas, aumentando la evidencia de la desigualdad de oportunidades, sobre todo en los estudiantes más vulnerables. Hablando específicamente de México, la Secretaría de Educación Pública anunció el adelanto de las vacaciones de Semana Santa y posterior a ello se regresaría a clases siempre y cuando la Secretaría de Salud lo considerara pertinente, algo que desafortunadamente no sucedió, por lo cual tuvieron que implementar un plan emergente del currículum, el cual se llama Aprende en Casa. Los 36.5 millones de mexicanos que al inicio de la pandemia cursaban el ciclo escolar 2019-2020 pasaron de pronto a tomar clases desde sus hogares. La SEP optó por una estrategia centrada en la televisión como medio de transmisión, la cual llamó Aprende en Casa. Los alumnos ven por televisión o internet contenidos específicos para su grado escolar, el cual se complementa con actividades disponibles en línea o repartidas en los hogares en comunidades marginadas. García P. 2021. Ahora hablemos del rezago educativo generalizado.
como ya se ha dicho, la pandemia por SARS-CoV-2 causó un rezago significativo en niñas y niños de todo el mundo. Y también en los niños y niñas mexicanos, a pesar de los intentos del Estado por evitar esta problemática en la mejor manera posible. Pero debido a la falta de oportunidades que tienen diversas familias mexicanas, esto no pudo ser posible debido a que muchos de estos niños se vieron obligados a abandonar sus estudios tras no contar con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Según Marion Lloyd, investigadora del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, como se cita en Boletín UNAM de julio 2022, señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, junto con el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas, coinciden en que la pandemia produjo estragos significativos en América Latina. ¿Por qué? Ya que el rezago educativo en algunos países tiene un promedio de 2 años, pero en otros países, desafortunadamente, este rezago alcanzará hasta 4 años. Por consiguiente, según Boletín UNAM de julio del 2022, dicho rezago en México se debe al encierro sin clases presenciales, pese a los programas educativos realizados para llevar a cabo la educación a distancia. Esto no pudo ser distribuido de forma generalizada, debido a que solo los alumnos mejores posicionados económicamente pudieron aprovechar esta solución, mientras que los alumnos más vulnerables perdieron esa oportunidad, debido a la falta de herramientas necesarias como el Internet. De igual importancia, es imprescindible destacar que para los padres que pertenecen al campo laboral fue un reto poder llevar a cabo el seguimiento académico de sus hijos y su crianza. Aunado a ello, hay padres que no sabían cómo explicarles el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo llevar a cabo este proceso en casa. Por consiguiente, también causó un tipo de rezago. Una de las discusiones que se tienen hoy en día acerca de la inclusión es el papel que ésta juega, o como bien conocemos, el papel que el currículum oficial ha pintado un cuento maravilloso, un cuento de hadas, cuando sin embargo la realidad es que dentro de la misma práctica inclusiva existe la exclusión para todas aquellas discapacidades que no son físicamente visibles, que pese a los programas educativos que han sido diseñados para detectar este tipo de casos, únicamente son aceptados por medio de un diagnóstico clínico, y a ellos nos queremos referenciar o referir a aquellas diversidades neurodivergentes. En una investigación pasada para la materia de diseños cuantitativos, se reconoce el concepto de neurodivergencias como un término joven al que Cookson lo reconoce como la diversidad neurológica que deriva de un hecho biológico y que no tiene nada que ver con una perspectiva o una creencia. A lo que Elisa Soto, citado en García Bulle, añade que la neurodivergencia es una condición cerebral sin confundirla en un término de deficiencia, sino más bien es una variedad del cerebro humano que tiene desafíos y grandes fortalezas. Ahora, si queremos hablar del desafío que fue la pandemia y la estrategia Aprende en Casa en términos reales, esta presentó una necesidad imprevista del manejo de las comunicaciones y las tecnologías, del uso del Internet y la intervención del apoyo extra de los tutores o padres de familia en casa. Y pensar que los esfuerzos de la SEP y la UNESCO y todas aquellas instituciones que intervinieron en el trabajo para la estrategia Aprende en Casa fue inclusiva y fue para todos los estudiantes y niveles educativos, el programa poco fue dirigido para estas minorías y especialmente aquellas discapacidades y divergencias, las cuales requieren de habilidades y de intereses o características, sobre todo manejadas a su propio ritmo. Entonces esto le dejó la tarea al docente, teniendo como resolución su desempeño y lo que ellos podían contribuir, dándoles un difícil reto, ya que
Si era difícil la situación con niños neurotípicos, con niños neurodivergentes, pues era un trabajo realmente retórico, un trabajo que requería de muchísimo esfuerzo. Currículo educativo en tiempos de pandemia. ¿Se podría decir que fue inclusivo? La UNESCO 2020, como se cita en Díaz y Barrón 2022, reportó 37.589.611 estudiantes afectados debido al cierre de las escuelas en todo el país. Por ello, surge la necesidad de implementar el currículo escolar vigente en el 2020, aplicándolo a la modalidad virtual. Sin embargo, los docentes de diversos niveles educativos comenzaron a denunciar los alcances de las carencias de formación y condiciones, manifestando la preocupación por aquellos alumnos sin acceso a las TICs y sobre todo no podían llevar a cabo el autoestudio. Por lo consiguiente, los esfuerzos por innovar el currículum se han venido realizando en las últimas décadas debido a la creciente digitalización en la sociedad, pero la realidad es que a pesar de dichos esfuerzos no se ha podido lograr una verdadera transformación del currículum ni de sus prácticas en el aula. Según Díaz y Barrón 2022, debido a la pandemia, ha sido evidenciada la obsolencia y carencia de los contenidos y prácticas educativas. Además, a pesar de las actualizaciones y la formación y actualización docente, la realidad es que no se ha podido implementar la innovación pedagógica debido a la negativa por cambiar la mentalidad y las prácticas pedagógicas de los actores curriculares, yendo de la par con la falta de contextos y condiciones de donde se enseña. Ahora bien, los objetivos educativos para la inclusión hablan sobre el nuevo modelo educativo, el cual propone eliminar barreras y otorgar acceso a la participación, la pertinencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes, a través del reconocimiento de aquellos estudiantes que han permanecido excluidos desde algún aspecto cultural y social, e independientemente de su lengua, raza, origen étnico, condición social, discapacidad u otro tipo tenga la misma oportunidad de desarrollo de sus potenciales. Para ello, ver la globalización desde una perspectiva positiva, esta posibilidad habilita la innovación en las investigaciones científicas en busca de un equilibrio de valores universales que garanticen la diversidad de identidades nacionales, locales e individuales. Los alcances educativos que se pretenden cumplir pospandemia tienen que ser reflexionados desde lo que se hizo durante la pandemia. Para ello, el Foro Regional de la Política Educativa, en su cuarto encuentro en el 2020, se basa en el Objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible Mundial del 2030 de la UNESCO, en donde se toma en cuenta la elaboración de un informe para el seguimiento de la educación del mundo, específicamente en América Latina y el Caribe. Dicho informe se denominó Inclusión y Educación, todos y todas sin excepción. El fin de dicho informe sería proponer una transformación educativa por medio de estrategias, recomendaciones, planes de soluciones emergentes basadas en 7 reflexiones de distintos autores, en donde se promueve una sociedad justa e inclusiva. El resultado de este ejercicio demarcó la marginación sobre todo en las ruralidades de los países latinos, los cuales son más afectados y desfavorecidos a diferencia de los contextos urbanos. La causa principal es un enfoque desterritorializado, producto de las políticas educativas que inclusive con las enormes y visibles barreras que se han construido alrededor de la exclusión y la desigualdad, no ha logrado garantizar una educación de calidad para todos. Lo dicho en este ejercicio reflexiona sobre la realidad palpable y las necesidades que se afrontan para estas minorías. Planteamiento del problema. Se pretende identificar desde la perspectiva crítica
el alcance y repercusión que tuvo el confinamiento por la pandemia por SARS-CoV-2 en el ámbito educativo, a través de la investigación cualitativa a nivel micro, de tipo etnográfico descriptivo, de corte transversal con carácter fenomenológico, con la finalidad de visualizar las tensiones curriculares y cuáles fueron las que predominaron dentro de este fenómeno social. Según Murillo F. y Martínez Garrido 2010, la investigación etnográfica es el método más popular para analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto. La etnografía educativa, al entenderse como el resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión antropológica en el estudio de la investigación escolar, resulta sumamente útil al caso expuesto, ya que mediante esta se puede descubrir lo que acontece cotidianamente a base de aportaciones de datos significativos, de la forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir más adecuadamente en las aulas. Torres 1988. Diseño del instrumento. En el marco del planteamiento del problema, retomamos la importancia de la investigación cualitativa, que tiene como objeto recabar información que permita conocer la opinión y motivación desde el pensamiento crítico de un grupo, por medio de la observación y la encuesta de opinión, más específicamente como la técnica adaptada Delphi de tipo online, la cual consiste en recabar información de un grupo determinado sin la necesidad de presencialidad con el uso de medios digitales. La técnica Delphi encuesta de opinión. Por medio de la herramienta de Google Forms se llevó a cabo una encuesta de opinión que consta de 7 preguntas abiertas, en donde se priorizó recabar información que dirija la investigación al uso de estrategias durante y post pandemia que se implementaron y que se pretende implementar para contrarrestar el rezago y disminuir la exclusión. Los resultados que nos proporcionó el ejercicio metodológico es que los docentes no tienen claro las tipificaciones de los currículum, ya que reconocen el currículum real como el desempeño de su trabajo docente. También en cuanto a las tensiones que enmarcan al currículum, los docentes muestran una discrepancia entre los beneficios que la globalización, por ejemplo, trae para el currículum. Sin embargo, están conscientes de que este tiene que ser acompañado con un recurso económico, una infraestructura, materiales y muchos recursos que no tienen al alcance, muchas programas que deberían de tener ellos para poder trabajar con todas estas diversidades. En cuanto a su trabajo estratégico en pandemia, los docentes demuestran que hicieron lo más que estuvo a su alcance, porque ya era difícil trabajar con alumnos neurotípicos y se complicaba este ejercicio cuando se trataba de alumnos neurodivergentes o de alumnos con discapacidad. Estos fueron realmente los resultados que analizamos del ejercicio metodológico. Como conclusión, podemos decir que el ejercicio de poner sobre la mesa temas de relevante importancia para la educación hoy en día es participar en el fomento que acompaña previamente a la práctica, que implica una transformación verdadera y necesaria para contrarrestar la presente crisis mundial que enfrenta a la humanidad en diversos ámbitos. Si bien los alcances de este estudio analítico no son relevantes para un cambio significativo, entendemos claramente que el objetivo es influenciar a las futuras generaciones de licenciados en educación, apoyándolos en la comprensión de esta mezcla de conceptos que se entrelazan y formulan una práctica docente que termina siendo influenciada por todos aquellos temas que se están abordando. La visión que las tensiones nos ofrecen enmarcan el dominio que tiene la transnacionalización y el intercambio cultural, repercutiendo en el currículum oficial
ya que sabemos que es una idea utópica, ya que la realidad es que carecemos de los recursos económicos suficientes para lograr un equilibrio que vaya a la par con los modelos educativos influenciados por los modelos globales. Por último, quisiéramos cerrar mencionando que estas reflexiones llevadas a cabo en el ejercicio son el esfuerzo de nuestro compromiso continuo, no únicamente para con la materia, sino estos comparten una serie de coincidencias de valores éticos, profesionales, pero sobre todo de valores humanos, que son los que nos han permitido darle un sentido y un significado que nos motiva a continuar estudiando y mejorando en estas áreas de oportunidad, que nos lleva al reconocimiento de las diversidades neurodivergentes para incluirlas en su plenitud. Gracias.